cataclismo global. El Dryas reciente cumple los requisitos de un desastre mundial que causó un aumento del nivel del mar al inicio del mismo. Hace 12.800 años, algo interrumpió la historia. No gradualmente, no durante siglos, casi de la noche a la mañana. El clima se revirtió, los glaciares avanzaron, los animales más grandes de la Tierra desaparecieron. Una cultura que se había extendido por un continente desapareció del registro arqueológico. Durante 1.200 años, el planeta se deslizó de nuevo hacia el hielo. La explicación oficial es agua, pero en la capa exacta donde comienza el enfriamiento, hay materiales que no deberían estar allí. Y ahora la IA ha leído esa capa a través de 4 continentes a la vez, y lo que está encontrando está haciendo que la explicación oficial sea muy difícil de defender. Suscríbete si este es el tipo de historia del que quieres más, porque esta va hasta el fondo, el mundo antes del desastre. Para sentir todo el peso de lo que fue el Younger Dryas, primero tienes que entender qué interrumpió, porque el mundo que destruyó no era primitivo, no era estéril, no era un mundo de personas apenas sobreviviendo en el frío. Era un mundo al borde de algo, un mundo en medio de convertirse en algo, y el Younger Dryas lo detuvo en seco. Hace 14.000 años, la Tierra se estaba calentando. La última gran edad de hielo, que había mantenido el hemisferio norte encerrado bajo capas de hielo de kilómetros de espesor durante más de 100.000 años, estaba terminando. La capa de hielo laurentino, que cubría la mayor parte del Canadá moderno y se extendía hacia el norte de Estados Unidos, se estaba retirando hacia el norte. La capa de hielo fennoscandiana sobre el norte de Europa estaba haciendo lo mismo. Los niveles del mar estaban subiendo mientras el agua de deshielo fluía hacia los océanos. Costas que habían estado sobre el agua durante miles de años estaban siendo lentamente tragadas por el mar. Y en la tierra que estaba siendo descubierta y calentada, la vida estaba regresando en abundancia. Los bosques se estaban extendiendo hacia el norte, en territorio que había sido tundra durante milenios. Las praderas se estaban expandiendo por lo que ahora es el medio oeste estadounidense y la estepa euroasiática. Y los animales que vivían en estos ambientes eran asombrosos en su diversidad y escala. Solo Norteamérica era hogar de mamuts lanudos, mastodontes, perezosos terrestres gigantes que eran tan altos como un elefante moderno, osos de cara corta más grandes que cualquier oso vivo hoy, gatos dientes de sable, leones americanos, caballos americanos, camellos americanos, lobos terribles y armadillos gigantes. La megafauna de este mundo en calentamiento era tan espectacular y tan variada como cualquier cosa que hubiera vivido alguna vez en el continente. Las personas que compartían este mundo con estos animales tampoco eran primitivas. El pueblo Clovis, llamado así por las puntas de lanza de piedra distintivas encontradas cerca de Clovis, Nuevo México, y ahora conocido por haber estado presente a través de prácticamente todo el continente americano. Eran cazadores sofisticados que habían desarrollado herramientas y estrategias notables para perseguir y matar a los animales más grandes de la Tierra. Sus puntas de lanza son obras de artesanía precisa, cuidadosamente moldeadas de tipos específicos de piedra que transportaban a través de cientos de kilómetros. Se movían por un paisaje de abundancia inimaginable, siguiendo manadas de animales que nunca habían aprendido a temer a un cazador humano. Al otro lado del océano, en lo que ahora es el Medio Oriente y Turquía, otras comunidades estaban haciendo algo aún más sin precedentes. En Göbekli Tepe, en el sur de Turquía, personas se reunían en grupos coordinados de cientos y extraían, transportaban y levantaban enormes pilares de piedra tallados con habilidad y precisión extraordinarias. Esto no era un pequeño esfuerzo local, era un proyecto organizado que abarcaba múltiples generaciones, requiriendo la coordinación de trabajo y recursos a través de una gran área. Y las personas que lo hacían eran cazadores-recolectores, personas nómadas sin agricultura, sin aldeas permanentes, sin metales, sin escritura. Solo el conocimiento acumulado de decenas de miles de años de observación e ingenio humano. En el Levante, comunidades estaban comenzando a cosechar granos silvestres de una manera sistemática. Todavía no agricultura, no plantar y cultivar deliberadamente, sino manejar grupos silvestres de trigo y cebada con suficiente organización que la distinción entre recolectar y cultivar estaba comenzando a difuminarse. Las personas que hacían esto habían aprendido, durante generaciones, exactamente cuándo y dónde maduraba el grano, cómo almacenarlo, cómo procesarlo. Estaban de pie en el umbral de una revolución agrícola que transformaría a toda la especie humana. El mundo en 13.000 a.C. era un mundo de posibilidad, de abundancia, de personas que habían sobrevivido condiciones imposibles durante 100.000 años y finalmente, tentativamente, estaban comenzando a construir algo más permanente que un campamento. Y entonces, el cielo cambió. El registro de Groenlandia, un interruptor siendo activado. El registro más preciso de lo que el Younger Dryas le hizo al clima de la Tierra viene de núcleos de hielo.
profundo en la capa de hielo de Groenlandia. Los científicos han perforado cilindros de hielo que descienden a través de cientos de miles de años de nevada acumulada. Cada capa representa un año. Cada capa contiene burbujas de aire atrapadas, partículas de polvo, rastros químicos y material biológico que juntos pintan una imagen detallada de cómo era la atmósfera cuando esa nieve cayó. Leer un núcleo de hielo es como leer un libro de historia escrito en química, y el capítulo sobre el Younger Dryas es uno de los pasajes más dramáticos de ese libro. En los núcleos de hielo GSP-2 y GRIP, perforados desde el centro de Groenlandia, dos de los registros paleoclimáticos más extensamente analizados jamás producidos, el inicio del Younger Dryas aparece no como un cambio gradual, sino como un límite brusco. Dentro del lapso de unas pocas décadas, posiblemente dentro de una sola década, la composición química del aire atrapado cambia dramáticamente. Las temperaturas en Groenlandia, reconstruidas a partir de proporciones de isótopos de oxígeno, cayeron de 10 a 15 grados Celsius. Los niveles de polvo en la atmósfera se dispararon. El aire sobre Groenlandia se volvió espeso con partículas llevadas desde paisajes expuestos y secos por vientos aullantes. Los niveles de metano cayeron mientras los humedales del mundo se congelaban. Y luego, durante 1200 años, el registro se mantiene en esta nueva línea base más fría. 1200 años de condiciones casi glaciales, en un mundo que había estado calentándose durante milenios. El registro de núcleos de hielo también contiene algo sobre lo que los investigadores han estado discutiendo desde que fue identificado por primera vez. En la capa límite exacta, el año en que comenzó el Younger Dryas, hay un pico en ciertas firmas químicas: platino, amonio, nitratos. La anomalía de platino es particularmente llamativa porque el platino es raro en la corteza terrestre, pero común en objetos extraterrestres, asteroides y cometas. Un pico de platino en una capa específica en un núcleo de hielo es uno de los marcadores que los científicos usan para identificar eventos de impacto mayores en el registro geológico. El pico de platino en el límite del final del Cretácico, la capa correspondiente al impacto de asteroide que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años, es uno de los ejemplos más famosos en toda la geología. El pico de platino en la capa límite del Younger Dryas es más pequeño, pero está ahí y es sincrónico a través de múltiples núcleos de hielo y registros sedimentarios de diferentes partes del mundo. Con el momento en que comenzó el frío, algo ocurrió, algo que dejó una huella química en el hielo. Y la IA ahora está ayudando a los investigadores a entender lo que significa esa huella, lo que murió y lo que desapareció. Las extinciones que ocurrieron durante el Younger Dryas están entre las más rápidas en la historia de la Tierra desde el final de los dinosaurios. En Norteamérica, aproximadamente 35 géneros de mamíferos grandes se extinguieron en un parpadeo geológico. El mamut lanudo, el mastodonte, el gato dientes de sable, el caballo y camello americanos, el perezoso terrestre gigante, animales que habían sobrevivido docenas de edades de hielo y periodos de calentamiento anteriores durante millones de años, de repente desaparecidos. Al mismo momento, la cultura Clovis, las personas cuyas puntas de lanza distintivas se encuentran desde el Atlántico hasta el Pacífico, efectivamente desaparece del registro arqueológico. Sus herramientas dejan de aparecer en capas de sedimento datadas al inicio del Younger Dryas. Dos colapsos simultáneos, en el momento exacto en que comienza un cambio climático dramático. Y ese es el misterio central, porque estos animales no eran frágiles. El mamut lanudo estaba literalmente construido para el frío. Su pelaje, su grasa, sus dientes eran todos adaptaciones exactamente al tipo de condiciones que trajo el Younger Dryas, y aún así murieron, todos ellos, de repente. El cambio climático por sí solo no explica esto. Algo más tuvo que haber ocurrido. La explicación oficial, y el problema con ella. La explicación científica principal para el Younger Dryas es una historia sobre agua. Mientras los glaciares de la última edad de hielo se derretían, crearon un enorme lago de agua dulce a lo largo del borde de la capa de hielo en retirada. El lago Agassiz cubría la mayor parte de lo que ahora es el centro de Canadá, más grande que todos los grandes lagos modernos combinados. Durante miles de años fue mantenido en su lugar por una presa de hielo a lo largo de su margen norte. Hace alrededor de 12.900 años, esa presa se rompió. Un volumen catastrófico de agua dulce fría inundó el Atlántico Norte en términos geológicos casi instantáneamente. El Océano Atlántico opera un sistema de circulación, una cinta transportadora de agua salada cálida que fluye hacia el norte a lo largo de la superficie. Se enfría, se hunde al fondo del océano y fluye hacia el sur de nuevo. Esto es lo que mantiene cálido al noroeste de Europa. Londres está en la misma latitud que Calgary. Sin esta circulación tendría un clima igual. El agua dulce del lago Agassiz lo interrumpió todo.
El agua dulce es más ligera que el agua salada. El agua superficial ya no podía hundirse. La cinta transportadora se ralentizó o se detuvo. El calor dejó de moverse hacia el norte. El Younger Dryas había comenzado. Esta explicación está bien apoyada y ampliamente aceptada. La mayoría de los científicos del clima la enseñan como la respuesta, pero no explica el platino en los núcleos de hielo, no explica los nanodiamantes en 4 continentes, no explica qué mató a la megafauna, y no explica por qué el cambio ocurrió dentro de años, no décadas, no siglos. Cuando interrupciones anteriores a la circulación del Atlántico habían sido mucho más graduales, algo falta, y la IA lo está encontrando en el suelo. La capa en el suelo que no debería estar allí. A través del mundo, enterrado en capas de sedimento que corresponden al mismo inicio del Younger Dryas, hay algo que no tiene por qué estar allí. Una capa delgada, a veces solo de unos pocos milímetros de espesor, encontrada en sitios arqueológicos y geológicos a través de Norteamérica, Europa, el Medio Oriente y Sudamérica. No es ceniza volcánica, no es el producto de ningún proceso geológico conocido, y contiene materiales que, en palabras de los investigadores que han pasado años analizándola, solo pueden haber venido de un evento de impacto cósmico. Nanodiamantes, diamantes microscópicos que solo se forman bajo la presión extrema de un impacto cósmico. Platino e iridio, raros en la corteza terrestre pero comunes en asteroides y cometas. La misma firma encontrada en el límite que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años. Microesférulas magnéticas, gotas metálicas formadas cuando la roca es instantáneamente vaporizada y rápidamente enfriada, y vidrio fundido fusionado con cuarzo impactado, materiales creados solo a temperaturas y presiones que las erupciones volcánicas no pueden producir, encontrados en cráteres de impacto confirmados y sitios de pruebas nucleares y en ningún otro lugar de la Tierra. Todo eso, en la misma capa delgada, en el mismo momento geológico, en 4 continentes. En 2024, investigadores de la Universidad de Carolina del Sur, trabajando con colegas de UC Santa Bárbara, publicaron un nuevo análisis de esta capa en sitios a través del este de Estados Unidos, Nueva Jersey, Maryland y Carolina del Sur. Usando microscopía de alta resolución y análisis químico, examinaron en detalle el cuarzo impactado de estos sitios. Lo que encontraron no fue el patrón estándar de laminillas paralelas que se ve en cuarzo impactado por un impacto en el suelo. Fue algo diferente, un patrón de fracturas entrecruzado parecido a una red, irregular y serpenteante, con fisuras superficiales y subsuperficiales cruzándose entre sí en múltiples ángulos. Este patrón específico de fractura, argumentan los investigadores, es característico no de un impacto en el suelo, sino de una explosión aérea, una explosión en la atmósfera. Cuando un objeto extraterrestre explota sobre el suelo, la onda de presión que genera es diferente de la onda de presión de un impacto terrestre. Viene desde arriba, en un ángulo, produciendo los patrones de fractura irregulares parecidos a una red encontrados en estos granos de cuarzo, en lugar de las laminillas paralelas limpias de un impacto directo. Las implicaciones de este hallazgo son significativas. Significa que el evento que dejó esta capa no necesariamente dejó un cráter. Una explosión aérea lo suficientemente grande, un objeto explotando en la atmósfera antes de alcanzar la superficie, podría producir el pulso térmico, la onda de presión, el material vaporizado y los incendios extendidos necesarios para explicar la evidencia del Younger Dryas sin dejar un solo cráter identificable en el suelo, lo cual explica por qué, después de casi 2 décadas de búsqueda, no se ha encontrado ningún cráter asociado con la hipótesis de impacto del Younger Dryas. El tamaño de lo que golpeó. Si la hipótesis de impacto es correcta, y vale la pena ser claro en que esta sigue siendo una hipótesis científica disputada, no un hecho establecido, lo que golpeó la Tierra al inicio del Younger Dryas no fue un solo objeto, fue un cometa, fragmentado, roto durante su largo viaje por el sistema solar interior en pedazos, posiblemente cientos, posiblemente miles de ellos, de tamaños variados. El cometa original, antes de fragmentarse, se estima que era enorme. Algunos investigadores sitúan su diámetro original en alrededor de 100 kilómetros. Para poner eso en perspectiva, el asteroide que eliminó a los dinosaurios no avianos hace 66 millones de años tenía aproximadamente de 10 a 15 kilómetros de ancho. El impactador propuesto del Younger Dryas era muchas veces más grande, antes de romperse. Lo que la Tierra encontró no fue un impacto masivo, sino un enjambre, una dispersión de fragmentos llegando durante un periodo de tiempo, horas, días, posiblemente más, con diferentes piezas golpeando o explotando sobre diferentes partes de la Tierra. Se cree que los impactos más grandes ocurrieron sobre la capa de hielo laurentino, el vasto glaciar que cubría lo que ahora es Canadá. Esto es, paradójicamente, por lo que no se ha encontrado ningún cráter. El hielo no preserva cráteres de la manera que lo hace la roca. Un fragmento de cometa golpeando un glaciar de kilómetros de espesor
meteor atravesaría el hielo, vaporizaría enormes cantidades de agua de deshielo y produciría un cráter temporal que sería llenado y suavizado por el hielo circundante dentro de un periodo geológicamente corto. Para cuando la capa de hielo terminó de derretirse, lo cual hizo durante los siguientes miles de años, cualquier evidencia de lo que la golpeó habría fluido hacia los océanos como agua de deshielo y se habría perdido. Pero los efectos de esos impactos no se habrían perdido. Habrían sido catastróficos. Una explosión aérea lo suficientemente grande como para depositar los materiales encontrados en la capa límite del Younger Dryas a través de 4 continentes habría liberado energía equivalente a miles de ojivas nucleares detonando simultáneamente. El pulso térmico de tal evento habría encendido todo lo inflamable a través de un área enorme. El carbón vegetal y el hollín encontrados en capas de sedimento del límite del Younger Dryas proporcionan evidencia de exactamente este tipo de quema generalizada. Una onda de presión de una explosión aérea mayor habría devastado ecosistemas a escala continental, y los escombros lanzados a la atmósfera superior por múltiples impactos y explosiones aéreas simultáneas habrían bloqueado la luz solar, enfriando la superficie de la Tierra y potencialmente desencadenando o acelerando el colapso de la circulación oceánica, que la ciencia principal identifica como la causa primaria del Younger Dryas. En esta versión de los eventos, las dos explicaciones competidoras, la teoría de circulación oceánica y la hipótesis de impacto, no son alternativas, son secuenciales. El impacto causó el derretimiento rápido de partes de la capa de hielo. El agua de deshielo inundó el Atlántico Norte. La circulación colapsó. El enfriamiento duró 1200 años. Una catástrofe, desencadenando la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Lo que la IA realmente está encontrando y cómo. La hipótesis de impacto del Younger Dryas fue propuesta por primera vez en 2007 por un equipo de investigadores liderado por Richard Firestone, Allen West y James Kennett. Su artículo original, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, identificó la capa delgada de materiales anómalos en el límite del Younger Dryas, en múltiples sitios a través de Norteamérica. La respuesta de la comunidad científica fue inmediatamente escéptica, y ese escepticismo nunca ha desaparecido por completo. Algunos investigadores han intentado replicar los hallazgos de nanodiamantes y reportaron resultados diferentes. Algunos han argumentado que el cuarzo impactado podría explicarse por otros procesos. Otros han señalado la ausencia de cualquier cráter confirmado como fatal para la teoría. Una revisión de 2025 en Skeptical Inquirer concluye sin rodeos que la hipótesis ha fallado, que marcadores de impacto reconocidos no fueron encontrados de manera confiable y que la base de evidencia no apoya la conclusión de un evento de impacto mayor. Pero los defensores de la hipótesis no se han retirado. De hecho, la base de evidencia ha crecido desde 2007, a través de decenas de artículos revisados por pares, publicados en docenas de revistas diferentes, de investigadores en instituciones a través de Norteamérica, Europa, el Medio Oriente y Sudamérica. La misma capa delgada de materiales anómalos ha sido encontrada y analizada. Equipos independientes, no afiliados con el grupo original de Firestone, han identificado las mismas anomalías de platino, las mismas microesférulas, el mismo vidrio fundido, el mismo cuarzo impactado en sitio tras sitio, a través de 4 continentes. Los estudios de 2024 de la Universidad de Carolina del Sur y UC Santa Bárbara agregan nuevos sitios y nuevo material a la base de datos. Cada año la lista de sitios confirmados del límite del Younger Dryas crece más larga. Y aquí es donde la IA está cambiando la naturaleza del debate. El problema fundamental con analizar la hipótesis de impacto del Younger Dryas mediante métodos tradicionales es la escala del conjunto de datos. La evidencia está distribuida a través de docenas de países, en capas de sedimento analizadas por diferentes equipos de investigación usando diferentes métodos, produciendo resultados que son individualmente sugerentes, pero difíciles de sintetizar en una imagen global coherente por cualquier investigador o equipo individual. El patrón, si existe uno, existe a través de todo el conjunto de datos, y hasta hace poco no existía ninguna herramienta que pudiera procesar todo el conjunto de datos de una vez. La IA puede. Los investigadores ahora están alimentando datos de análisis químico de sitios del límite del Younger Dryas alrededor del mundo en sistemas analíticos que pueden comparar las firmas simultáneamente, buscando correlaciones, identificando qué marcadores aparecen juntos con mayor consistencia, mapeando la distribución de evidencia de impacto a través de la superficie de la Tierra y modelando qué tipo de evento de impacto podría producir una distribución que coincida con lo que se encuentra. La IA no tiene una opinión previa sobre si la hipótesis es verdadera o falsa.
Simplemente encuentra patrones en datos que ningún investigador humano podría mantener en su cabeza al mismo tiempo. El análisis de distribución espacial es particularmente significativo. Si un cometa fragmentado golpeó la Tierra, los escombros de los eventos de impacto y explosión aérea se distribuirían en un patrón determinado por la dirección y ángulo de aproximación, el tamaño y número de fragmentos, y las condiciones atmosféricas y superficiales en el momento del impacto. Al mapear donde la capa límite del Younger Dryas es más gruesa, donde las concentraciones de platino y nanodiamantes son más altas, y donde la evidencia de quema es más intensa, la IA puede comenzar a reconstruir la geometría del evento, a trabajar hacia atrás desde el campo de escombros hasta la fuente. Los resultados de este análisis aún se están refinando, pero son consistentes con una gran explosión aérea o enjambre de explosiones aéreas sobre la capa de hielo laurentino en Norteamérica, con efectos secundarios extendiéndose a través del hemisferio norte y a menor intensidad también hacia el hemisferio sur. La distribución de la evidencia como la IA la está mapeando no es aleatoria, tiene una forma, y esa forma es consistente con algo llegando desde una dirección específica, golpeando un objetivo específico y extendiendo sus efectos hacia afuera desde ese punto. Esto no es prueba, el debate no está resuelto, pero es el análisis más sofisticado de la evidencia del Younger Dryas jamás realizado, y no está haciendo que la hipótesis de impacto parezca más débil. La corriente de meteoros táuridas, de donde vino el cometa. Cada año, a finales de octubre y principios de noviembre, la Tierra pasa a través de una corriente de escombros dejada por un cometa que se fragmenta. El resultado es la lluvia de meteoros táuridas, una de las lluvias de meteoros anuales más duraderas, con bolas de fuego de movimiento lento que parecen radiar desde la dirección de la constelación de Tauro durante un periodo de varias semanas. La corriente táurida es inusual entre las lluvias de meteoros en varias maneras. Contiene una proporción inusualmente alta de fragmentos grandes, objetos lo suficientemente grandes como para sobrevivir la entrada a través de la atmósfera y potencialmente causar daño significativo en el suelo. Está asociada no con un solo cometa padre, sino con un complejo de objetos relacionados, múltiples cometas y asteroides que parecen ser fragmentos de un cuerpo mucho más grande que se rompió en el pasado relativamente reciente. El astrónomo Victor Club y su colega Bill Napier propusieron en la década de 1980 que el complejo Táurida representa los restos de un cometa masivo. Lo llamaron Proto-Encke, que entró en el sistema solar interior hace miles de años y se ha estado fragmentando y dispersando gradualmente desde entonces. El momento específico y la geometría de los encuentros de la Tierra con esta corriente de escombros han variado a lo largo de milenios mientras las órbitas tanto de la Tierra como de los escombros han evolucionado. Hace 12.800 años, la órbita de la Tierra a través de la corriente táurida se veía diferente a como se ve hoy, y algunos investigadores, usando cálculos de mecánica orbital y modelado asistido por IA de la evolución de la corriente de escombros con el tiempo, han propuesto que en ese momento específico, la Tierra pasó a través de una región significativamente más densa de la corriente de lo que encontramos hoy. Una región que contenía fragmentos lo suficientemente grandes y lo suficientemente concentrados para producir el tipo de evento catastrófico que la capa límite del Younger Dryas parece registrar. Si este modelo es correcto, el impacto del Younger Dryas no fue un evento aleatorio, una colisión de una vez en 1.000 millones de años con un asteroide que resultó estar en el lugar equivocado. Fue una consecuencia predecible y periódica de la relación de la Tierra con una corriente de escombros conocida, una corriente que aún existe, una corriente a través de la cual la Tierra todavía pasa cada año, una corriente que todavía contiene fragmentos grandes cuyas órbitas precisas no han sido todas mapeadas. Las implicaciones de esto no son cómodas para quedarse sentado con ellas por mucho tiempo. Los sobrevivientes y lo que construyeron. Cualquiera que sea la causa, colapso de circulación oceánica, impacto cósmico o ambos en secuencia, las personas que vivieron el Younger Dryas enfrentaron condiciones que son genuinamente difíciles para cualquier ser humano moderno de imaginar completamente. El mundo que habían conocido, un mundo de abundancia, de glaciares en retirada, de bosques extendiéndose, de enormes manadas de megafauna a través de un continente vasto y en calentamiento, se había ido, reemplazado, dentro del lapso de una vida humana, por frío y viento e hielo, y la desaparición de los grandes animales que habían sido la base de su dieta, su cultura, toda su forma de vida. El registro arqueológico del Younger Dryas es, en grandes partes de Norteamérica especialmente, un registro casi vacío. Las capas densas de artefactos Clovis encontradas en sedimentos de antes del evento se adelgazan dramáticamente en las capas que lo siguen. La evidencia de habitación humana a través de grandes regiones del continente se vuelve escasa, dispersa, difícil de encontrar.
Esto no significa que las personas se habían ido, significa que se habían retirado, a refugios más cálidos, a costas donde los recursos marinos aún estaban disponibles, a territorios más pequeños que podían sostener grupos más pequeños. Sobrevivieron. Nuestra existencia es prueba de eso, pero sobrevivieron en una forma drásticamente reducida y cambiada. El mundo rico y abundante de la cultura Clovis, con sus enormes animales de presa y su unidad cultural aparentemente continental, no sobrevivió. Lo que vino después fue más pequeño, más duro, más fragmentado. Y luego, 1200 años después, el Younger Dryas terminó. Tan repentinamente como había comenzado, dentro de décadas, en los núcleos de hielo de Groenlandia, quizá dentro de una sola década, el frío soltó su agarre, las temperaturas subieron, los glaciares se retiraron de nuevo, esta vez permanentemente. El mundo comenzó a calentarse otra vez hacia el clima que conocemos hoy, y las personas que habían sobrevivido el Younger Dryas, o cuyos ancestros lo habían sobrevivido, salieron de sus refugios hacia un mundo cambiado, un mundo que había perdido su megafauna, un mundo que era más cálido y más húmedo, y en muchas maneras más hospitalario que el que existía antes de la catástrofe. Un mundo que aún tenía alimentos vegetales abundantes, frutas, semillas, granos, tubérculos, incluso sin los grandes animales que previamente habían sido la fuente principal de alimento. Y algo notable ocurrió. Dentro de unos pocos miles de años del final del Younger Dryas, apareció la agricultura, independientemente en al menos 8 ubicaciones separadas alrededor del mundo. En el creciente fértil del Medio Oriente, trigo y cebada fueron domesticados. En China, arroz y mijo. En Nueva Guinea, taro y bananas. En México, maíz, frijoles y calabaza. En los Andes, papas y quinoa. En África Occidental, sorgo y mijo perla. En el este de Norteamérica, girasoles y calabaza. Todo esto desarrollándose independientemente, dentro de unos pocos miles de años entre sí, después del Younger Dryas. El momento es lo suficientemente llamativo como para que algunos investigadores hayan comenzado a preguntarse si la relación es causal. Si el Younger Dryas, al eliminar la megafauna de la que las personas habían dependido para cazar, al forzar comunidades a territorios más pequeños con uso más intensivo de recursos vegetales, al crear la presión demográfica y escasez de recursos que impulsa la innovación, no fue solo algo que la humanidad sobrevivió, sino algo que, al sobrevivirlo, los cambió. Que los empujó hacia la agricultura no como una elección, sino como una necesidad, que la catástrofe que casi terminó la historia humana fue también, de alguna manera profunda y terrible, lo que aceleró su siguiente capítulo. Esto es especulativo. La causalidad es extraordinariamente difícil de establecer a través de 12.000 años de historia humana, pero el patrón está ahí. El Younger Dryas termina y comienza la revolución neolítica. Göbekli Tepe, memoria tallada en piedra. Hay un hilo más en esta historia, y conecta el Younger Dryas con todo lo demás en esta serie. Göbekli Tepe fue construido inmediatamente después de que terminara el Younger Dryas. Las capas más antiguas de construcción datan de aproximadamente 9500 a.C., dentro de unos pocos siglos del final del período frío. Las personas que lo construyeron estuvieron entre las primeras generaciones en vivir en un mundo que se estaba calentando de nuevo, que se estaba volviendo abundante de nuevo, que se estaba convirtiendo en algo distinto a la larga pesadilla fría del Younger Dryas. Y si el análisis asistido por IA de Martin Sweatman del Pilar 43, la piedra del buitre, es correcto, si esas tallas realmente registran las posiciones de las constelaciones en el momento de un evento de impacto catastrófico alrededor de 10.950 a.C., entonces Göbekli Tepe no es solo un templo, es un memorial, construido por personas que habían sobrevivido, o cuyos padres habían sobrevivido, o cuyos abuelos les habían contado sobre sobrevivir lo peor que jamás le había ocurrido al mundo. Lo tallaron en piedra, 12.000 años antes de que desarrolláramos las herramientas para leer lo que habían escrito. Piensa en lo que eso significa. Estas personas no tenían escritura, no tenían manera de registrar un evento histórico en palabras que pudieran ser leídas por futuras generaciones, pero entendían, de una manera que la experiencia de vivir o escuchar historias de una catástrofe que acaba con una civilización haría muy clara, que la piedra dura, que si tallas algo con suficiente cuidado en una piedra lo suficientemente grande, seguirá allí mucho después de que cada persona que recuerda el evento original se haya ido, mucho después de que cada tradición oral haya sido corrompida por el tiempo, mucho después de que la memoria viva de lo que ocurrió se haya desvanecido en mito. Así que tallaron el cielo. Registraron las posiciones exactas de las constelaciones en el momento en que golpeó la catástrofe y enterraron todo bajo metros de tierra para protegerlo. Una cápsula del tiempo sellada al final de la edad de piedra, diseñada para ser encontrada y leída por personas que algún día tendrían las herramientas para entender lo que decía. Nosotros somos, parece, esas personas, y la IA es la herramienta. Ya sea que la interpretación específica de Sweatman sobre la piedra del buitre sea correcta o no, y sigue siendo disputada entre arqueólogos, el impulso detrás de Göbekli Tepe es innegable.
Estas personas se sintieron obligadas a registrar algo, a preservar conocimiento a través de lo que entendían que sería un enorme lapso de tiempo, a hablarle al futuro. El hecho de que construyeran el primer templo del mundo, no para celebrar prosperidad, sino en el resultado inmediato de una catástrofe, es algo con lo que vale la pena sentarse. No construyeron Göbekli Tepe porque la vida era buena y querían dar gracias. Lo construyeron porque algo terrible había ocurrido y querían asegurarse de que nunca fuera olvidado. El debate que todavía está ocurriendo. Sería deshonesto presentar la hipótesis de impacto del Younger Dryas como ciencia resuelta. No lo es. El debate es genuino. Lo que está en juego es alto, y investigadores serios no están de acuerdo. No en la periferia, sino en el centro de la pregunta. Los críticos plantean puntos reales. No se ha encontrado ningún cráter. Algunos intentos de replicar los hallazgos de nanodiamantes han fallado. La distribución espacial de los marcadores de impacto no coincide con lo que algunos científicos de impactos esperarían de una gran explosión aérea sobre la capa de hielo. Una revisión de 2025 en Skeptical Inquirer, escrita por investigadores respetados en el campo, concluye que la hipótesis debería ser abandonada como una teoría fallida cuya base de evidencia no ha resistido el escrutinio. Los defensores plantean puntos igualmente reales. La base de evidencia ha crecido de manera constante desde 2007, no se ha reducido. Equipos independientes en múltiples continentes han replicado los hallazgos centrales. La distribución espacial de marcadores a través de 4 continentes no se explica fácilmente por ningún proceso terrestre conocido. La sincronicidad del pico de platino, la capa de nanodiamantes, el vidrio fundido y la capa de carbón con el inicio del Younger Dryas es llamativa de una manera que exige explicación. La ausencia de un cráter se explica, plausiblemente aunque no definitivamente, por la hipótesis de la capa de hielo. Los impactos sobre glaciares no dejan cráteres permanentes. Lo que la IA está haciendo en este debate es forzarlo a un campo de juego más grande. En lugar de sitios individuales analizados por equipos individuales produciendo resultados que pueden ser disputados o confirmados uno a la vez, la IA ahora está procesando todo el conjunto de datos global simultáneamente. Los patrones que encuentra o no encuentra serán más difíciles de disputar que cualquier análisis de sitio individual. El modelado espacial que produce apoyará o contradirá la geometría de un evento de impacto mayor, y el análisis de núcleos de hielo que está realizando a través de múltiples registros simultáneamente está buscando firmas atmosféricas que serían difíciles de descartar si se encontraran. La respuesta aún no está, pero la pregunta está siendo hecha a una escala y con una precisión que no era posible antes de que la IA entrara al campo. Y eso importa, porque la hipótesis de impacto del Younger Dryas no es solo una disputa académica sobre lo que ocurrió hace 12.000 años. Es una pregunta sobre si la Tierra es golpeada periódicamente por escombros de un cometa, fragmentándose cuyos restos todavía cruzan nuestra órbita cada año. Una pregunta sobre si lo que ocurrió hace 12.900 años podría ocurrir de nuevo. Y si es así, si lo veríamos venir. Podría ocurrir de nuevo. La corriente de meteoros táuridas todavía existe. La Tierra todavía pasa a través de ella cada año. Los fragmentos grandes cuya existencia ha sido propuesta dentro de la corriente, objetos potencialmente de cientos de metros de ancho, lo suficientemente grandes para causar devastación regional o continental, no han sido todos identificados y rastreados. Sus órbitas no han sido todas calculadas. Sus posiciones dentro de 12 años, o 50 años, o 500 años, no son todas conocidas. Este no es un lugar cómodo para terminar, pero es a donde lleva la evidencia. La buena noticia es que ya no estamos en la posición de las personas que estuvieron bajo el cielo cambiante hace 12.900 años, sin advertencia y sin entendimiento de lo que estaba ocurriendo. Tenemos telescopios espaciales, tenemos conjuntos de radares, tenemos sistemas de IA procesando datos de estudios astronómicos las 24 horas, identificando objetos cercanos a la Tierra, calculando sus órbitas, evaluando su potencial de impacto en escalas de tiempo de décadas y siglos. El Catalina Sky Survey, el proyecto Pan-STARRS, el futuro observatorio Rubin. Estos son sistemas diseñados específicamente para encontrar los objetos que podrían dañarnos antes de que lo hagan. Y la IA está haciendo esos sistemas dramáticamente más efectivos. El mismo poder analítico que está encontrando marcadores de impacto en capas de sedimento de 12.000 años de antigüedad también está escaneando el cielo por lo que podría venir después, procesando más datos, más rápido, con más precisión de lo que cualquier esfuerzo puramente humano podría lograr. El Younger Dryas no es solo historia antigua, es un punto de datos, un registro de lo que la Tierra ha soportado, lo que ha sobrevivido, lo que ha perdido y lo que los seres humanos, después de perder casi todo, lograron construir. Pasamos del borde de la extinción a la agricultura
cultura y la civilización dentro de unos pocos miles de años. No a pesar de la catástrofe, posiblemente por ella. La IA nos está ayudando a leer ese registro más claramente que nunca. Y si el cielo cambia de nuevo, si la corriente de escombros entrega algo más grande que las estrellas fugaces de la lluvia anual táurida, no estaremos de pie en la oscuridad, viendo el mundo cambiar a nuestro alrededor, sin idea de por qué. Sabremos, y esta vez estaremos mirando hacia arriba. Hace 12.800 años algo golpeó, o algo se rompió, y el mundo casi terminó. Los animales murieron, las culturas desaparecieron, el frío regresó y se quedó durante 1200 años, y las personas que sobrevivieron reconstruyeron todo, desde nada, en un mundo cambiado. El debate sobre exactamente qué lo causó todavía está ocurriendo, pero la evidencia que la IA está encontrando en el suelo, en 4 continentes, en el mismo momento geológico, está haciendo que la hipótesis de impacto sea más difícil de descartar con cada nuevo estudio. ¿Qué crees que ocurrió? ¿Océano? ¿Cometa? ¿Ambos? Deja tu respuesta en los comentarios. Este es exactamente el tipo de pregunta sobre la que quiero escuchar tu teoría. La próxima semana, la Gran Pirámide. Imágenes térmicas con IA han encontrado cámaras ocultas dentro de ella en las que ninguna persona viva ha entrado jamás. Suscríbete para que no te lo pierdas. Nos vemos entonces.